buenas noches a todos. ¿Mm? Queríamos comenzar esta noche con una noticia que para nuestro grupo es dolorosa. Es la muerte de uno de los integrantes de nuestro grupo, de Ricardo Yamín. Y quisiera entonces darle la voz al doctor Carvajal, que va a hacer un pequeño obituario en homenaje a nuestro colega. Doctor Carvajal. Muchas gracias, Fernando. Sí, estamos muy dolidos. La semana pasada Ricardo sufrió un accidente y murió. Bueno, yo simplemente les quiero traer un requiem por un hermano, ¿no? Se nos fue Ricardo, ¿no? Eh, en Bogotá, su pueblo adoptivo, se nos ha muerto como el rayo Ricardo Yamín, con quien tanto queríamos, ¿no? Es una adaptación de la elegía de Miguel Hernández. Estamos nosotros, Guillermo Carvajal, Alberto Ferguson, Camilo Jacome y Luis Fernando Orduz, que somos los iniciadores de aperturas, tus amigos, tus íntimos, tus hermanos, ¿no? Ricardo era un médico de la Universidad del Rosario, psiquiatra, psicoanalista de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis, presidente de esa misma sociedad en varias oportunidades, profesor emérito de la Universidad del Rosario. Fue tesorero de FEPAL cuando yo fui presidente, miembro de la Internacional de Psicoanálisis, miembro de la Federación Psicoanalítica de América Latina y miembro fundador de Aperturas del Psicoanálisis. Y siempre te recordaremos, Ricardo, como un gran exponente de la bonomía, un hombre discreto, vinculado en la escucha, silencioso, de gran sencillez, altamente respetuoso del otro, con gran nivel empático, enormemente intuitivo, e inquebrantable en el trabajo ético, en el nivel ético, de convicciones inamovibles, estoicamente crítico, agnóstico, casi incrédulo, amigo entrañable, leal y fiel. Bien, esto es lo que quería decirles de Ricardo, ¿no? Bueno, en esta ocasión tenemos como invitada, ¿sí?, a Margarita Muñiz. Margarita Muñiz es una colega analista de la Asociación Psicoanalítica de Uruguay. Margarita es psicóloga de la Universidad de la República, UDELAR, y es especialista, profesora de literatura y especialista en literatura infantil, graduada del Instituto de Profesores de Artigas. Es investigadora en estos temas, fue Premio Nacional de Literatura Infantil en Uruguay en el año 2023 con su libro El Señor Cuervo. Es, es poeta, sí, escritora. Cito un poema para presentarla a ella. Mis palabras tienen dedos menudos que dibujan en tu espalda, juventudes perdidas en las asperezas del invierno. Tus silencios, en cambio, tienen garras que arrasan el pecho, quemando las entrañas. Solo quedan las guitarras mojadas en la plaza. ¿No? Este poema como una forma de presentarte, Margarita, y bienvenida a nuestro recinto virtual para que nos hables de la última premio Nobel de Han Kang. Bienvenida, Margarita. Bueno, muchas gracias por la presentación, Fernando. Gracias por invitarme a compartir este espacio que sería delicioso con un buen vino o, o un café o un té en un mano a mano, así. Pero bueno, esto es lo que tenemos y siempre nos va a faltar algo, ¿cierto? Así que vamos a hacer de este encuentro lo mejor que podamos. Em, no puedo eludir la despedida a su amigo, ¿no? A Ricardo. Ricardo, Sería, ahí está, sería una extrañeza saltear justamente un inicio de reunión con, con un homenaje y una pérdida reciente que, bueno, para la que las palabras son escasas, no van a acompañar suficientemente aún
pero hace una marca este inicio para echar a andar eso que bien sabemos es tan trabajoso como, valga la redundancia, lo es el trabajo de duelo. Así que por ese lado, sin que lo tuviera previsto, ¿verdad? Me lleva como en una línea no directa, porque en un camino más bien sinuoso me lleva a las experiencias de dolor y de pérdida, que es buena parte de la literatura de Han Kang. Eso lo dejo por ahí planteado. Decirles a los 38 participantes que veo ahí que están, que yo no soy especialista en Han Kang. Por las dudas, ¿no? Por las dudas que entre nosotros sí haya alguien que lo sea, que podría pasar. Pero sí quiero colocar una cuestión que tiene que ver con el placer de la lectura y con el impacto que nos provoca el encuentro con la escritura de alguien que empezamos a descubrir. Han Kang llegó a mis manos en octubre del año pasado con La Vegetariana, una novela que leí entre las 9, 10 de la mañana y las 6, 7 de la tarde del mismo día. La dejaba para cosas puntuales y seguía leyéndola, atrapada en la novela y porque la novela me resguardó de los resultados electorales en mi país. En ese momento se elegía nuevo gobierno, nuevo presidente. Así que mi primer contacto con Han Kang fue como de guarecimiento, como decir, bueno, yo por acá me salgo de la realidad y me meto en esta otra realidad, la de la escritura, la de la novela, la de ¿qué será esto de la vegetariana? Eso en el primer momento. Pero entonces, en esto que nos convoca también, mi propuesta tiene que ver con hacerle sitio, con hacer lugar a eso desconocido que no sabemos cómo se va a entramar, cómo se va a hilar dentro de un relato, en este caso novelas, que además nos va a presentar mundos excepcionalmente conocidos por todos aquellos que vivimos de estos lados de América. Capaz que algunos de los presentes sí han estado recorriendo Seúl y otros lugares y están familiarizados tal vez con algunas de las costumbres. Yo no conozco nada, solo tengo una amiga que ahora está viviendo en Seúl hace unos años y hablamos en esta cosa de yo decirle, vos estás en el futuro y yo estoy más atrás. Y el otro contacto es un joven que vino a mi casa hace muchos años, eh, coreano de Seúl, obviamente, que vino a pasar unos 4 o 5 días porque había compartido un intercambio con alguna de mis hijas y entonces le hospedamos aquí en casa. Y cuando yo lo recibo me siento muy, muy contenta de ser la anfitriona, ¿no? Y soy la mamá de la casa, así que tengo la feliz idea de recibir aquel chico diciéndole más o menos así: bienvenido a nuestro hogar, mientras estés por aquí, nosotros seremos tu familia. Y a partir de ese momento aquel chico bajó la cabeza y dejó de mirarme a los ojos. Y eso fue un gran impacto de estos dos momentos culturales, digamos así, que después subsanamos rápidamente porque a partir de ahí él ya, la relación, esa asimetría con la adulta, los adultos de la casa, pasaba a ser de tal nivel que yo podía, a partir de cierto punto, si a mí se me ocurría, volarlo de una cachetada. Y eso hubiera estado bien. ¿Me van siguiendo lo que planteo? ¿Sí? Entonces ahora yo dejo esa anécdota y quiero hacer una pregunta, aunque el auditorio es enorme, no importa,
que alguien se atreva, la pregunta es, entre los presentes, ¿quiénes leyeron La Vegetariana? Nora, María Héctor, Fernanda. ¿Mm? Se imaginarán que no puedo ver todo, ¿no? Pero por lo menos, bueno, voy a quedarme con Nora y María Fernanda y si alguien lo desea, lo interrumpirá, ¿verdad? Es posible que cualquiera de las dos, una primero, quien sea, pueda decir algo de alguna resonancia que le haya empezado a surgir a partir de mi anécdota y esa lectura que hicieron. ¿Hay algo que puedan decir al respecto? Que quieran, puedan. Parece que María Fernanda está haciendo el intento. ¿Está diciendo que no dice nada, María Fernanda? eh, Héctor Villarraga. Camilo, ¿tú querías hablar? No, que Héctor Villarraga, Creo que la protagonista en las primeras escenas tiene ese gesto de bajar la cabeza. Mm, sí. Y yo de imaginarme tu cara, Héctor. Te pongo, ya aquí estoy. Gracias, gracias, lo Tengo un aprecio. recuerdo de que cuando ella está, digamos, empezando con esa decisión de dejar de comer carne y es interpelada por la familia masivamente, por toda la gente de su familia, sobre todo su padre, él le pega y ella baja la cabeza. Exactamente, exactamente. Gracias, Héctor. En eso mismo estaba pensando y a partir de esto lo que quiero plantear es que interrumpan todas las veces que se les ocurra, ¿no? Eh, para ir llevando eso. Vuelvo a enlazar esto. El impacto eh, de las diferencias culturales, ¿no? Por una parte, y la presencia de las violencias por las otras, ¿no? Porque en verdad no vamos a contar la vegetariana, ¿no? Pero lejos está el asunto de la cuestión del vegetarianismo, sino el pretexto para protestar y reivindicar una posición que mucho tiene que ver con el abuso, con la multiplicidad de las violencias. Yo me marqué un momento cualquiera de la vegetariana, página 81 en la edición que tengo en la mano. Ya está, dijo él. Ahora quédate quieta un rato. Separó la cámara del trípode y comenzó a grabarla en plano corto. Acercó con el zoom cada uno de los detalles de las flores, la línea de su cuello, sus cabellos despeinados, las manos que estrujaban la sábana como si estuviera en tensión. Ya puedes levantarte. Sintiéndose un poco cansado, se sentó en el sofá que estaba junto a la chimenea, como si como si tuviera adormecidas sus extremidades. Ella se levantó apoyándose en los codos. ¿No tienes frío? Y diciéndole esto, se levantó limpiándose el sudor y le cubrió los hombros con su cazadora. ¿No estás cansada? Ella le sonrió a manera de respuesta. Era una sonrisa tenue pero firme, como si estuviera dispuesta a no rechazar ni dejarse sorprender por nada. Entonces, él se dio cuenta de qué era lo que le había impactado tanto cuando ella se tendió sobre la sábana al principio. Era un cuerpo exento de deseo y paradójicamente era también el bello cuerpo de una mujer joven. De esa contradicción emanaba una fuente de fugacidad,
una fugacidad extraña y sólida. La luz del sol se diseminaba a través del ventanal como en infinitos granos de arena, y aunque no fuera perceptible a la vista, la belleza de ese cuerpo también se estaba desmoronando como arena pulverizada. Una multitud de sentimientos indescriptibles lo asaltaron a la vez, llegando incluso a apaciguar el deseo que lo había estado atormentando tenazmente durante todo un año. Si hay algo terrible, es cómo a través de la vegetariana se va haciendo presente un cuerpo que se transforma, un cuerpo que padece, que se desvanece, que se desestructura, pero también momentos en los cuales hay sueños, hay encierros, ¿no? Hay belleza, y lo que es impactante es no solamente esa bofetada que tú traías, Héctor, del padre, que no toleran que la elección haya sido de vegetarianismo y entonces le va a introducir carne en la boca, ¿no? Y la va a golpear. No solamente es eso, sino que es el abuso, es la apropiación del cuerpo y es también la belleza en el relato en medio, ¿no? Porque hay fotografía, hay pintura, hay una belleza en medio de la violencia. Eso es muy perturbador. Y muchos de los planteos de Han Kang son así, extremadamente perturbadores y extremadamente impactantes. ¿Alguien quiere preguntar algo o decir algo? Margarita, una cosa que a mí me llamó la atención, yo no leí el- la vegetariana, o sea, leí lo que me pude bajar de PDF, que son como 20 páginas iniciales, pero una cosa que me llamó la atención dentro de la narrativa del texto, y es el sueño como un detonador, ¿sí? Sí. Porque la vegetariana decide dejar de comer carnes a partir de un sueño, cosa que le parece Mm, absurda a su compañero, esa relación del sueño como detonador de una acción en vigilia, que me pareció como sí. interesante, ya que estamos en un entorno psicoanalítico como para ligarla, ¿m? De cómo los sueños son productores de, ¿no? Sí, los sueños y los enlaces con los sueños, ¿no? La cadena asociativa que se desprende a partir de un sueño y que conduce, sí, a lo insospechado también. Ahora que decías eso, en el comienzo, ¿no? Un sueño, ¿de qué hablas? No sabes la hora que es. Me dio la espalda y se dirigió con la inquietud del dormitorio, ¿no? Eh, bueno, ella durmiendo acurrucada, el marido que llega, la respiración, pero es esto de qué hay entre el sueño y el soñante, qué hay también cuando recibimos el relato de un sueño, siempre es un relato de un sueño, ¿no? Como aquella película Con ojos bien cerrados, la última película de Kubrick, ¿no? Que está basada en el libro del amigo de Freud, que ahora no me sale el nombre, Relato de un sueño, precisamente, es la novela que da pie a esa película. Pero cuando escuchamos en sesión también, cuando se nos relata un sueño, es un relato, y cuando lo trasladamos a otro sitio también es otro relato. Ahora, ¿cuánto hay de sufrimiento y cuánto hay aquí también de algo que empieza a deshilacharse en la protagonista? A deshilacharse intensamente por circunstancias externas, eh, de los puntos de vista también del narrador, porque justamente hablaba con alguien y me decía, me encanta la estructura de la vegetariana porque va en tres partes, pero esas tres partes también presentan tres puntos de vista para esa voz narrativa que conduce esos tres espacios. La vegetariana que hace la presentación, la mancha mongólica, los árboles en llama. Y uno se puede detener, si uno quisiera, podría leer, si se atreve, en cualquier orden,
en algún momento, ¿no? Porque de alguna forma esa perspectiva está, o ser respetuoso e ir recorriendo los sueños, el cuerpo, los tatuajes, los abusos, el padre, la postura familiar, la hermana, otros sueños, otros espacios, los encierros, ¿no? Y cada vez se avanza en el relato y más se pierde la protagonista. Yo no estoy encontrando otra palabra más feliz en este momento que no sea el deshilachamiento. No sé si alguien quiere sugerir capaz otra forma de decirlo, ¿no? Sí, Nora, sí, Bueno, a ver, hay una cosa muy interesante con respecto a los sueños, es que eran pesadillas, eran macabras. Cuando sí, alcanzan a describir, sí, creo que 2 o 3 pesadillas que son, yo pensaría que terriblemente angustiosas al punto de que es aparentemente la explicación de que ella decida abandonar cualquier alimento de origen animal, no solamente carne, porque no aceptaba ni huevo, ni leche, ni en fin. nada, Eh, y durante la obra, como estás diciendo, igual que en el otro libro de ella, yo muy a mi pesar me leí primero Actos Humanos, que es superior a la vegetariana. Entonces tuve una decepción sí, al leer este libro, ¿no? Pero es la misma característica que en el libro de Actos Humanos y es que sus personajes narran en diferentes partes lo que está pasando. Entonces no hay un protagonista. De hecho, el primer exacto, narrador es el esposo de la vegetariana, ¿no? sí, Posteriormente hay algo en ella, de hecho ella no es la más importante durante el libro narrando lo que le sucede y uno termina descubriendo al final que es una cantidad de traumas desde la infancia metidos dentro de una cultura coreana muy complicada que la primera pregunta que hacías quiero responderla con la superficialidad de las novelas coreanas que nos han impactado a todos, especialmente creo que todos han escuchado del boom de estas novelas coreanas. Lo más interesante es cómo nos están mostrando esa cultura de esa parte del mundo con ese exceso de sumisión, ese respeto al padre, aunque sea abusivo, maltratador, en fin. Y otro paréntesis que quería dar era cómo al comienzo de esta novela, La Vegetariana, se hace una buena descripción de que el marido se casa con una mujer que no ama locamente, pero que como que la racionalizó. Incluso no le parece muy atractiva, pero eso es lo que tocaba. E increíblemente el artista, el esposo de su hermana, el cuñado, le pasa lo mismo con su esposa. Entonces es una estructura social en donde es necesario casarse, sin importar si no hay ese gran amor. O sea, hay muchas cosas. Al final desaparece ella, efectivamente, y la protagonista es la hermana, ¿no? exacto. Y ahí están las perspectivas, esto que hablábamos de las tres, la novela estructurada en tres partes y colocando tres puntos de vista diferentes, pero que al mismo tiempo se están enlazando, tienen una coherencia muy importante para que, si bien hay momentos que no le vemos tanto a la protagonista, y digo la protagonista porque pronunciar todos los nombres se imaginarán que me es muy trabajoso, em, pero queda sostenida, en todo ese entramado está ella. Es como eh, el telón de fondo, es el pretexto, es el texto mismo, son las pesadillas, son los abusos, es el dolor, es la sensualidad, eh, las páginas donde se recorre todo su cuerpo. Realmente es de un nivel de sensorialidad y de sensualidad y de perturbación muy importantes, ¿verdad? Em, pero también esto pesadillejo, esto está muy bueno que lo hayan tomado. Sí, comparto esto de la angustia, pero la angustia que no encuentra otra salida que no sea sobre la vuelta sobre sí misma, porque no hay escapatoria posible para la protagonista. No puede salir de ninguno de esos postulados familiares, culturales, revelarse completamente. eh, a ese, y acá sí que cabe decirlo, ¿no? Le va la vida en esa empresa de decir yo
soy quien soy y elijo esto. No quiero decir más nada para no abrir en otra dirección. Pero sí Nora introdujo algo de haber leído primero Actos Humanos, si entendí bien, cualquier cosa tú me corregís, te pareció superior Actos Humanos a la vegetariana. Bien, yo leí la vegetariana, ya les dije en qué circunstancia. Actos Humanos la leí este verano. Creo que alguien me había dicho que el orden era la vegetariana, Actos Humanos, creo que seguí como un orden que alguien me sugirió, no te presente. Leí en las vacaciones de verano Actos Humanos. Y bueno, y ahí me encontré sí, otra vez, a ver, antes de eso, estamos de acuerdo que estamos leyendo traducción, ¿verdad? ¿No? Estamos leyendo del coreano probablemente al inglés, creo, o pasa directamente al español, como sea, es traducción. Hay en la pluma de Han Kang una destreza de la escritura impresionante. Yo cada vez que leo una traducción y quedo envuelta, digo, ¿cómo será leerlo en lengua de origen? Eso es lo que me surge. Pero en Actos Humanos, que son 6 capítulos y un séptimo que en verdad es el epílogo, realmente es de un nivel de poesía y de dureza y de desgarro bueno, que hay que abrigarse. Yo esto lo leí en verano, pleno verano, terminé envuelta en una manta, tomaba té calentito, leía y pensaba. Y hace unos días yo le mandé a Fernando un pequeño esbozo de un texto pensando en la actividad de hoy, porque ¿qué ocurrió? Aquí en Uruguay, cada 20 de mayo, desde hace 30 años, se hace lo que se llama la Marcha del Silencio. La Marcha del Silencio está organizada por madres y familiares de detenidos desaparecidos en la última dictadura de Uruguay, los desaparecidos del terrorismo de Estado. Y yo iba marchando y en cierto momento, y era tantos los miles de personas que no logré llegar al final de tantas personas. Entonces tuve un momento de distracción y pensé que estaba caminando en una representación de los eventos más dolorosos que tenemos en nuestro país, que es continuar la búsqueda de los detenidos desaparecidos durante la última dictadura y habiendo recuperado muy pocos restos de esas personas que fueron secuestradas, torturadas y asesinadas y no se sabe dónde están. Cuando se encuentran esos restos, parte de esos restos se encuentran en los cuarteles militares o en los predios militares de nuestro país. Y entonces rápidamente se me presentó Han Kang y se me presentó Actos Humanos, ¿no? En eso de cuánto de la maldad que que no nos es ajena, porque también nos constituye, que no, cuánto de el humano que es capaz de desconocer al otro humano, arrasarlo, tomarle la vida, abusarle sexualmente, desaparecerle, no dar respuesta. Cuando la guerra, ¿cómo se llama? La masacre de Gwangju, y pido perdón por si estoy diciendo un disparate en pronunciación, que probablemente sí, es el año 80, si no me equivoco, ¿no? Sí, el 18, estamos terminando mayo, justamente.
Del 18 al 27 de mayo de 1980 tiene lugar esa masacre. Yo en el 80 estaba terminando bachillerato, no sé qué estaban haciendo ustedes, y ya empezaba a estudiar el profesorado de literatura. Pero acá, en este país, todavía era dictadura. Así que yo no tenía idea de lo que estaba pasando, ni en Corea, ni en ninguna parte. Y uno se encuentra, vuelvo a la belleza de la escritura, con una prosa. Voy a leer el primer párrafo que inaugura el texto, para después ir a un momento central. Parece que va a llover. Y si llueve de verdad, murmuras entornando los ojos y observando los jincos delante del edificio del gobierno provincial, como si de pronto fuera a aparecer la silueta del viento entre las ramas que se agitan, como si las gotas de lluvia fueran a salir expelidas de los resquicios del aire para quedar flotando en la atmósfera como brillantes gemas cristalinas. Es poético, ¿cierto? Prosa poética decidida. Pero mucho más adelante, todos teníamos que quedarnos sentados en el suelo con las piernas cruzadas y mirando los barrotes que teníamos delante. Si movíamos apenas las pupilas, un sargento nos amenazaba diciendo que nos quemaría con un cigarrillo y de hecho, para dar ejemplo, apagaron un cigarrillo sobre el párpado de un hombre de mediana edad. A un estudiante que movió la mano y se tocó la cara sin querer, le pegaron y pisotearon hasta que quedó exangüe y perdió el conocimiento. Como éramos casi 100 hombres sentados en ese pequeño espacio, nos corría el sudor por el cuerpo como si se tratara de lluvia. No había manera de saber o confirmar si eso que sentíamos deslizarse lentamente por la nuca era el sudor o un bicho. Nuestra sed era proporcional a lo mucho que sudábamos, pero solo podíamos beber agua 3 veces al día cuando nos daban la comida. Recuerdo la sed animal que sufría, hasta el punto de desear beber mi propia orina. Recuerdo el terror que tenía a quedarme dormido, a que en cualquier momento alguien se acercase a mí a apagar su cigarrillo en mis párpados. Y también recuerdo el hambre que se me pegaba tenazmente a los ojos hundidos, la frente, la coronilla y la nuca, como una ventosa blancuzca, y que poco a poco fue absorbiendo mi alma. Recuerdo esos instantes borrosos en que el alma, hinchada como una burbuja blanca, parecía a punto de explotar en cualquier momento. En esa masacre muchos eran casi que niños, ¿no? Adolescentes, jóvenes, no, no hay grandes guerreros, no es una... Y entonces Han Kang remonta sobre su propia historia. Y a esto quiero apuntar también, a la función de la escritura, a una de las posibles funciones de la escritura, que es elaborativa, que es volver sobre los traumas, que es volver sobre experiencias dolorosas, que es escribir, como dice ella, con todo su cuerpo, ¿no? En el discurso que trae, que dice cuando recibe el premio Nobel, que no tiene desperdicio, lo dice claramente. Mis novelas, dice Han Kang, exploran el sufrimiento humano. Cuando escribió sobre la masacre de Gwangju, era consciente de que los lectores deberían, a su vez, estar preparados para experimentar ellos mismos ese sufrimiento de primera mano. Esa es una advertencia importante, ¿no? La de la presencia del dolor, pero a niveles, ¿cómo diríamos?
extremadamente perturbadores, porque hay que atravesar enormes lugares, hay como distintas locaciones, como se dice en cine, ¿no? Distintos espacios, y son cadáveres y personas buscando a sus familiares en esos lugares. Pero es también la culpa del que se salva y el que no se va a tiempo. Entonces, a mí se me enlazaba, ¿no? Esto, y se me enlazaba con la clínica. También cuando escuchamos experiencias devastadoras que tienen por detrás una guerra civil, una dictadura, un ataque, un atentado, y eso muchas veces nos llega, ¿no? Y los que esperan, yo he trabajado con primera, segunda y tercera generación de familiares de detenidos desaparecidos o de víctimas del terrorismo de Estado, no necesariamente desaparecidos, pero quienes tienen sus familiares desaparecidos siguen esperando que regresen, no pueden tramitar su duelo, buscan, y cuando a las décadas más tarde algunos aparecen estos restos, es otra vez empezar, ¿no? Volver a empezar con algo que había quedado coagulado. Alguien contaba una vez que preparaba una cena cada vez que llegaba a determinado día porque pensaba que su padre iba a volver y que su madre no movía la ropa ni los zapatos porque iba probablemente a volver esa persona en algún momento. Bueno, Hankán nos lleva de la mano por esos territorios, como tantas veces eh, en nuestra escucha analítica alguien nos lleva por territorios que no sabíamos que iban a venir de esa manera y que no queríamos y que demandan de nosotros una disposición muy grande y un trabajo muy grande. Paro aquí. ¿Alguien quiere decir algo? Margarita, perdón, una cosa porque escuchándote, en esta cosa como de la búsqueda de las palabras que hablen de un dolor, yo- lo otro que leí a medias fue la lección de griego, la clase de griego. Me quedaba pensando en este personaje también, en una ella que me llamó la atención muy parecida, digo, la vegetariana en el sentido de mujeres que no se destacan, que son sobrias, ¿sí? En su apariencia, ¿sí? Pero me llamaba la atención el mutismo del personaje y en la búsqueda de una lengua para poder expresarse. Ahora que te escuchaba hablar como de los desaparecidos, pensaba en eso, en cómo encontrar palabras que lo saquen a uno, ¿sí? De ese dolor, de esa sensación traumática, y cómo la clase de griego tiene como ese carácter, ¿no? Ese encuentro de la mujer que como que se queda callada, que busca a través de una lengua que no es, me imagino que no es cercana a ella, como sería el griego, expresarse, y el encuentro con este profesor que se está quedando como ciego. Entonces yo decía, el encuentro entre la ceguera y la mudez, buscando una forma de comunicación. Eso me impactaba Ujú. el texto, pero a propósito de lo que estás hablando también ahorita, ¿no? Como ese encuentro entre las negaciones o lo que uno no quiere ver y la imposibilidad también de las palabras de decir algo, ¿no? Sí. Eh, el mutismo en la clase de griego y la ceguera, ¿no? Como el encuentro de las vulnerabilidades, ¿no? De las imposibilidades también, y gestos muy sutiles, muy, ¿no? Unos roces de la mano, unos sonidos, el calor. em, pero pensaba llevándolo a la clínica, ¿no? Porque digamos, mi propósito no es, yo estoy jugando como lectora de Han Kang sin ser especialista, lo dije al comienzo, ¿no? Pero mi propósito es, en todo caso, despertar el deseo de atreverse a recorrer la escritura de Han Kang y acercarse a esos mundos y a esas expresiones que no van a estar exentas de dolor, que van a demandar un enorme esfuerzo desde todo punto de vista, porque eh, además hay que buscar alguna cosa para entender, ¿no? No es de tan fácil acceso. El propósito no es psicoanalizar nada ni forzar nada, sino
Yo lo decía antes del encuentro entre todos. La idea es como, bueno, como psicoanalistas tenemos que abrevar en algunas fuentes y la literatura no puede estar por fuera de nuestras vidas y de nuestro ejercicio. Nos va a permitir tomar un contacto mucho más amigable con todo eso con lo que lidiamos, que siempre es no saber. No sabemos, esperamos, vienen experiencias traumáticas, viene el silencio también, porque pensaba desde el mutismo enlazaba con la importancia del silencio en sesión, los múltiples silencios, lo multívoco que es el silencio. No, así el mutismo también aquí tiene una multivocidad, pero y a veces estamos escuchando y en esa atención parejamente flotante, bueno, de repente nos está acompañando un texto de Kant, supongamos, ¿no? Y algo hace un enlace. ¿Qué me está diciendo? ¿De qué me habla? ¿No? Y me puede acompañar esto. Que voy a la clase no sé si alguien más, o Fernando intervino, pero no sé si alguien más quiere decir algo. ¿Hay algo en el chat capaz? ¿No? No sé si alguien más quiere agregar algo o preguntar. No significa que yo vaya a tener la respuesta, claro. Sí, Nora, gracias. Yo quiero ser intensa, pero yo me voy a ir a lo siguiente. En la vegetariana uno observa un personaje que inicialmente pensé que estaba haciendo anorexia, porque es que ella no se hace vegetariana, ella retira todo el alimento, una anorexia. Y la anorexia pues siempre se ha relacionado con un tema de un trastorno dismórfico corporal, es un trastorno de la alimentación que tiene unos manejos y unas clínicas diferentes a cualquier hospital psiquiátrico que pues no se dedique a estos temas, con unas explicaciones que cada vez sabemos un poco más de esa patología. Pero en el caso de la vegetariana, yo no vi eso. En ningún momento se hace alusión a un trastorno en la concepción de la corporalidad o una obsesión, sino yo creo que lo que hay son actos autodestructivos. Ella quería desaparecer y lo explica como con una necesidad de difundirse en la naturaleza, que además es como si fuera la madre, ¿no? La forma como ella elogia lo verde, los árboles, la luz, eso era uno de los comentarios. Y el otro es que yo creo que hay momentos en la descripción de su enfermedad en donde ella está catatónica por las Sí, sí. posturas que se describen. Entonces yo como por mi esquema mental siempre estoy obligada a pensar en un diagnóstico. Yo digo, bueno, listo, tenía un trauma familiar que no es la única ni es tan diferente a muchas cosas que vemos en Santander, ¿no? Nuestra cultura del papá represivo y en fin, sino además creo que ella tenía un tipo de esquizofrenia que al final hace que todo su entorno se mueva de diferentes maneras, ¿no? Pero yo creo que es un personaje con esquizofrenia, no sé qué opinas de eso. Bueno, yo cuando no hay más remedio, tiro el diagnóstico, pero comparto absolutamente que ella se deja morir, ¿no? Se abandona, se empieza a retirar de sí misma en este juego en el que ella pretende ser parte de, como tú bien decías, de la naturaleza, ¿no? Pero es un juego mortífero el que lleva adelante, motivada por una cantidad de razones que no vamos a decir, pero mm, ella está mirando el parque forestal, ¿no? Estamos cerca de los tramos finales de la vegetariana, ¿no? Entonces le insiste para que tome un té de menta, de membrillo, y prueba esto, está muy rico, le dice la hermana. Ella acerca la boca y toma un sorbo primero. En la punta de la lengua le queda un sabor dulce y aromático.
vierte un poco del té en un pañuelo y con él humedece los labios de Yongie, que sigue sin mostrar ninguna reacción. Esto es lo que tú estabas trayendo, Nora. ¿Quieres morir así? No, tú no quieres morirte. Si quieres convertirte en un árbol, tienes que comer, tienes que vivir, le dice. De pronto para de hablar y contiene la respiración, pues le nace una sospecha que no quiere admitir. ¿No estará equivocada? ¿No será que lo que deseaba Yongie desde el principio era morirse? Parece que hay muchas claves y entonces llevar el relato como, bueno, es anorexia, no, no es, no, es más que una cuestión de anorexia, es otra cosa, es mucho más complejo, es más desesperante. Por eso hoy, ahora reengancho, a mí me insistió la palabra deshilachamiento, porque tiene que ver con con un retiro libidinal de todas partes. No queda disponible para, es como quien va sacando todas las investiduras y finalmente es lo que queda. ¿Algo más? Vieron que si estuviéramos juntos en algún sitio era distinto, porque a esta altura ya había corrido un buen vino, un buen café, algo. eh, es distinto. Podemos estar al mismo tiempo aquí en la sala, pero hay algo de los otros actos humanos, no los que relata Kant, que estarían facilitados. Em, no sé si vuelvo a actos humanos. Fernando hizo una referencia a la clase de griego, que Ah, cuando hablas, por ejemplo, de la experiencia con esa otra cultura, con, no sé, como lo que está en la antípoda, la clase de griego también comienza como una referencia a Borges, ¿no? Que llama la atención también cómo ella se conecta con la otra cultura, ¿no? ¿Mm? exacto. ¿Sí? Borges le pidió a María Kodama que grabara en su lápida la frase: él tomó su espada y colocó el metal desnudo entre los dos. Kodama, la hermosa y joven mujer de ascendencia japonesa que fuera su secretaria, se casó con Borges cuando éste tenía 87 años y compartió los últimos 3 meses de la vida del escritor. Ella fue quien lo acompañó en su tránsito postrero que acaeció en Ginebra, la ciudad donde el escritor pasó su infancia y donde deseaba ser enterrado. Yo me detengo aquí porque está Andrés pidiendo la palabra y retomo después. Eh, Andrés, sí, sí, hola, buenas noches. Quería devolverme un poquito a la vegetariana antes de pasar a... bien. Andrés, con... ¿te molestaría si yo te pidiera que te hicieras visible? Ay, disculpa, la costumbre de la No, virtualidad. no, sin disculpas, es que yo prefiero. Gracias, Andrés. Em, quería devolverme un poco también para hablar, que creo que es algo importante, de, creo que hay en el último capítulo, en el de la hermana, ella dice en un Sí. pedazo algo así como que el cuerpo es la única cosa sobre la que uno tiene, digamos, poder y sobre la que uno tiene poder de acción. Y Ujú. en ese sentido, digamos que me parece importante rescatar también que no creo que sea, pues sí, sería peligroso un poco ponerlo como una legitimación de la muerte, que de pronto sí, pero creo que en ella la acción de quitarse, digamos, todas las investiduras, la acción de dejarse morir, la acción autodestructiva, es una acción de profunda resistencia, de profunda, profunda, profunda resistencia, y de oposición, digamos, al sistema que le viene Tema. un poco impuesto. Incluso cuenta la hermana, que es muy bonito, como como ella, digamos, su forma de no resistirse al papá era hacerle todo, mientras que Jeongi, su forma de resistirse era un poco el silencio y la parsimonia, que digamos Ujú. que son un montón de acciones que en apariencia son pasivas, pero que son activas en su efecto,
Como el Claro. dejar de hacer, que es el dejar de comer, produce un montón de acciones, como que ya no tiene que hacer para generar un caos completo en su familia. Ella precisamente lo que tiene que hacer es quedarse más quieta, por decirlo de algún modo. Bien, gracias Andrés. Sí, en esto de que acaba de decir Andrés, me hace repensar en la vegetariana y en el devenir de la protagonista, que hay algo del orden de lo irreversible que se juega en la novela. Hay algo que marcha a lo irreversible, aunque suene a una obviedad, cuando relean o tengan ocasión de tomar contacto con la obra, porque es esto de no encontrar otra salida. Y esa salida que se encuentra es como una gran salida de escena, pero cada vez eh, en un apagamiento mayor, ¿no? Vuelvo a la clase de griego. La clase de griego, con esto del encuentro de los mundos, un poco que aludió Fernando también, esa alusión de Han Kang a Borges tan rioplatense, ¿no? Eh, pero bueno, sabemos de la atracción de Occidente y sabemos quién era Borges y de todas maneras yo contaba que hoy más temprano que yo empecé 4 veces la lección de griego, no podía con ella. Tenía el mutismo, tenía la ceguera y yo tenía la imposibilidad de leer, no entendía, de verdad que no entendía. Pasaba, leía y no entendía. Y así interrumpí, bueno, hasta que finalmente leí y ahí me di cuenta qué me estaba ocurriendo, porque la alusión a qué manera magistral de empezar a narrar, porque de la nada estamos en Borges, ¿no? En una anécdota de lo que Borges le pidió a María Kodama. Y uno dice, ¿eso para dónde va a ir? Pero Borges, tanto como el poeta Milton, compartieron la ceguera. O sea, hay algo de lo que todavía no se ha dicho, que de alguna manera está operando, está presente ya a través de la figura de Borges, el gran ciego, digamos, ¿no? Em, y entonces, si viene, me viene a cuento una anécdota, ya que la novela empieza con la anécdota esta, como en el año 2000, entre el 10 y el 12, por ahí hubo un congreso de literatura aquí en Uruguay, en la ciudad de Paysandú, y a ese congreso invitamos a María Kodama. Entonces ella vino, era fácil cruzar el puente y llegar a Paysandú. Vino especialmente al congreso y habló de Borges, claro. Y contó una anécdota que yo no olvidé más y que se las voy a contar como a mí me sale, no como ella la dijo magistralmente. Lo que me parece que hace puente entre los textos de Kant y eh, esto que nosotros intentamos escuchar en la clínica. A ver si podemos a partir de ahí también decir algo. María Kodama cuenta que estando ya Borges ciego, visitan el Museo del Louvre y se enfrentan a la victoria de Samotracia. Entonces ella lo va guiando y le va diciendo, y Borges le dice, ¿qué ves, María? Detenidos en la victoria de Samotracia. Y María Kodama describe todo lo que ve, pero ¿qué te parece que esculpió el artista? Y entonces María dice algunas cosas. Y Borges le dice, no, que mire de nuevo, que lo que esculpió el artista es el viento marino entre las rocas. Es muy impresionante, ¿no? Esculpió el viento marino entre las rocas. O sea, cuando escuchamos, ¿qué escuchamos?
cuántos pliegues, cuántos vientos marinos, cuántas cosas no dichas, cuánto mutismo, cuánto temor a la ceguera, ¿no? ¿De qué ceguera hablamos? Yo me detuve en Borges, pero sospecho que no podemos eludir la ceguera impuesta, autoimpuesta de Edipo. En fin, ¿algo para decir? Me gusta como dar clase, ¿vieron? Y ahorita una cosa a propósito de esa cita inicial de lo de Borges, porque Sí, esa cita de la espada desenvainada entre dos cuerpos es la cita que inicia el cuento de Ulrica de Borges. sí, Yo me quedaba pensando, además, en esto de los encuentros, que es el encuentro entre una noruega y un colombiano, ¿no? Sí. Pensaba, bien, que estabas hablando de, yo insisto, en las antípodas, por el encuentro entre los dos polos. ¿No? Digo, los dos polos, sí, están pensando en el ciego y en la mujer que hace mutismo, la persona que está perdiendo, sí, como la visión y la persona que no tiene la capacidad de las palabras, como el encuentro entre esas antípodas, que insisto que por ahí empezaste tu relato, ¿no? El encuentro sí, sí, con el estudiante coreano, ¿no? El encuentro de dos mundos, sí, y esa espada que se pone sí. como en la mitad entre esos dos cuerpos. Repito, que me llama la atención porque es el inicio del cuento de Ulrica. Cuando lo leía me acordaba que eso era, ¿no? Sí, no tenía presente, pero mi asociación con el metal desnudo entre los dos me lleva también a un romance español, del romancero clásico español, a ver si que es el romance de Gerineldo y la Infanta. No sé si lo tienen presente, pero eh, porque qué pasa, bueno, no voy a ver, es muy breve. Porque eso es lo interesante, como los rulos asociativos y qué función cumple la espada, digamos, ¿no? ¿Quién pone la espada? Mm, Gerineldo es el paje del rey. eh, y bueno, la infanta es la, la niña noble, ¿no? Y entonces allí me voy a permitir leer el romance porque es muy breve y porque me parece que da otro lugar y me da vueltas en la cabeza Tristán e Isolda, ¿se acuerdan también de la espada que deja el rey? Gerineldo, Gerineldo, paje del rey más querido, ¿quién te tuviera esta noche en mi jardín florecido? Válgame Dios, Gerineldo, cuerpo que tienes tan lindo. Como soy vuestro criado, señora, burláis conmigo. No me burlo, Gerineldo, que de veras te lo digo. ¿Y cuándo, señora mía, cumpliréis lo prometido? Entre las 12 y la 1, que el rey estará dormido. Medianoche ya es pasada, Gerineldo no ha venido. Oh, malaya, Gerineldo, quien amor puso contigo. Abráismela, mi señora, abráisme, cuerpo garrido. ¿Quién a mi estancia se atreve? ¿Quién llama así a mi postigo? No os turbéis, señora mía, que soy vuestro dulce amigo. Tomáronlo por la mano y en el lecho lo ha metido. Entre juegos y deleites, la noche se les ha ido, y allá hacia el amanecer los dos se duermen vencidos. Despertado había el rey de un sueño despavorido. O me roban a la infanta o traicionan el castillo. Aprisa llama a su paje pidiéndole los vestidos. Gerineldo, Gerineldo, el mi paje más querido. 3 veces le había llamado, ninguna le ha respondido. Puso la espada en la cinta a donde la infanta ha ido. Vio a su hija, vio a su paje como mujer y marido. ¿Mataré yo a Gerineldo a quien crié desde niño? Pues si matare a la infanta mi reino queda perdido. Pondré mi espada por medio que me sirva de testigo. Y salióse hacia el jardín sin ser de nadie sentido. Rebullíase la infanta, 3 horas ya el sol salido, con el frior de la espada la dama se ha estremecido.
Bueno, levántate, Jerinel. Pero la espada cumple una función, ¿no? Hay una tradición con esto de eh, colocó el metal desnudo entre los dos. También. O sea, eso es lo genial, ¿no? De la literatura y eso es lo genial de nuestro trabajo, que no hay una única posibilidad, hay una polisemia permanente y que no, nuestro trabajo no es cerrar de sentidos, sino dejar que vengan los sentidos, eh, escuchar los silencios, dejar venir las asociaciones, esperar los deslices, pero sobre todo a punto de partida de alojar esas narrativas que van a venir en un ritmo singular, cargadas de sueños, pesadillas como la vegetariana, trastornos, eh, apagamientos, eh, juegos a veces con la muerte, ¿no? No sé cómo es en vuestros países o en vuestro país. Estamos de todas partes, ¿no? Hay gente argentina capaz, o bueno, pero aquí se juegan picadas en motocicletas o en autos, pero los chicos, es todo ilegal, ¿no? Ahí hay juegos. Una adolescente con la que trabajo me dijo, estoy empezando a salir, muy contenta, y yo por dentro dije, al fin, se anima. Estoy yendo a las pencas, me dice. ¿Sabes lo que son las pencas? ¿No? ¿Qué? Las carreras ilegales de moto. Entonces, eh, es complejo. Es complejo lo que escuchamos, como cuando leemos acá, ¿no? Podemos estar advertidos, en nuestro trabajo estamos advertidos de muchas cosas, pero no sabemos a dónde vamos, no sabemos por dónde va a ocurrir lo que va a ocurrir. Guillermo, parece que quisieras decir algo. Sí, estaba pensando sobre el comentario que están haciendo sobre las culturas, ¿no? Y me llama mucho la atención que el libro se llama eh, Enseñando griego. Sí, puede ser muy sorpresivo para nosotros mm, ver ese comportamiento culturalmente hablando de una poetisa, los relatos de una escritora, una poetisa, porque es muy poético lo que leíste de ella, sobre su cultura, ¿no? La aparente violencia, esto que tú viviste con el jovencito que no te mira más a los ojos, ¿no? El verticalismo jerárquico de Occidente es brutal, de Oriente, perdón, es absolutamente brutal, ¿no? Sigue siendo ello, que un libro se llame Enseñando griego, aprendiendo griego, ¿no? Nosotros somos griegos y eso ha significado un masaje durante milenios, ¿no? Que la Iglesia Católica intentó liquidar durante 13 siglos, ese masaje de lo griego, ¿no? Que es el antropocentrismo y la mirada curiosa a la naturaleza. Ninguna de las dos cosas puede aceptar a la Iglesia, ¿no? Duró 13 siglos Ujú. destruyéndola. Y no pudo, ¿no? Porque la una plantea la revolución, la Iglesia, cuando se le pone complicada la cosa, pues genera el modelo escolástico. Pero eso no fue suficiente y termina el antropocentrismo en la Revolución Francesa y la mirada curiosa a la naturaleza desarrollada por los musulmanes y no por el mundo cristiano. Termina en la Revolución Industrial y aparece ese modelo que nosotros hemos vivido hasta cierto punto, que es el modelo democrático que solamente en el siglo XXI pareciera quererse imponer, ¿no? Claro, en Oriente eso no existe, de ninguna manera, ¿no? Es otro mundo, es otra manera de mirar. Grecia no existe. Por ahí me llama la atención, ¿no? Que haga referencia al griego, siendo el griego nuestro sino, ¿no? El modelo griego es lo que nos permite estar en donde estamos, ¿no?
y tener el modelo político que tenemos, ¿no? Es muy interesante eso, ¿no? Esto que me llama la atención Sí, Sí, porque puede que nos parezca brutal, ¿no? Una bofetada, un maltrato físico, ¿no? Eso en Oriente, ¿no? Yo recuerdo, yo tuve un paciente que colombiano, ¿no? De familia muy acomodada, que terminó en Seúl haciendo un doctorado, ¿no? Y teníamos sesiones a, a 11 horas de diferencia, ¿no? claro. Yo a las 7 de la mañana, él a las 8 de la noche, ¿no? Hay cosas así, yo no me acuerdo cómo era el cuento. Eh, y me contaba eso, ¿no? Ese impacto para él de la cultura oriental, ¿no? Había cosas muy difíciles para entender y comprender, ¿no? El comportamiento absolutamente jerárquico, esa jerarquía brutal, ¿no? Ante todo en Corea, ¿no? Que es marcadísimo, ¿no? Esto que tú decías de que el muchacho, este niño muchacho, este adolescente, no te podía mirar a los ojos. Es muy Después lo uruguayizamos un poco, rápidamente, lo y corrompieron entonces, en el modelo democrático. no, después supimos, afortunadamente, cuando no le veíamos y estaban todos los jóvenes solos, era uno más. Pero Claro, hasta el día de hoy, esto es algo que era quiero un decir, par, en los pares no había esto, problema, ¿no? claro, Un poquito esto arriba. hace ya más de, hace más de 10 años y hasta el día de hoy vienen los saludos porque somos su familia de Uruguay. O sea, hubo otra cosa. Claro, no Este, olvidar de todas que maneras, Corea del Sur pues tuvo una influencia americana muy, muy grande por la guerra, ¿no? Más sin claro, embargo, eso no cuenta para no pueden la escapar columna al vertebral capitalismo. cultural. Voy a hacer una pregunta. Si yo, que tengo un audio de un periodista respecto de Han Kang que quería que escucharan, que le hice la pregunta hoy, dije antes de las 9 quiero que me contestes tu punto de vista sobre Han Kang, que lo quiero compartir con un grupo de colegas. Yo puedo poner el teléfono y ustedes lo escuchan, es como si yo hablara, supongo, Sí, ¿no? sí, sí, claro. Y noto que, a ver, yo le dije que me hablara de Han Kang. Él se llama Nicolás Tavares, le dije que lo iba a citar, y es periodista cultural de un diario que aquí se llama El Observador. Voy a hacer la prueba a ver si escuchamos. Me dicen, por favor. Muchos méritos de la obra de Han Kang, al menos de la que hemos podido leer en español, es la capacidad y la forma que tiene de traducir de una forma muy evocativa, pero al mismo tiempo también muy cruda, la capacidad de enfrentarse al pasado y a los traumas del pasado, tanto los que vienen por cuestiones más personales o familiares o un círculo más íntimo, como las que tienen que ver con situaciones que derivan de eventos históricos bueno, de eventos de escala nacional, digamos, sobre todo creo que en particular Han Kang trata mucho de presidente de Corea y, y bueno, de sus conflictos, en muchos casos armados y hasta, bueno, guerras que ha atravesado el país, y como eso sigue repercutiendo décadas después en un país que ha cambiado mucho, que económicamente, socialmente y, y hasta de alguna forma filosóficamente ha cambiado mucho. Un país que, bueno, que sobre todo en las últimas 3 décadas se avanzó íntimamente el modelo capitalista y bueno, se ha convertido en una potencia económica después de un pasado de un siglo XX muy sangriento, muy violento, esa puja entre el comunismo y el capitalismo, en la separación de las dos Coreas y distintos actos de violencia que se cometen
con dictaduras y demás. Creo que de alguna forma eso incluso está, más allá de que es un país que muy distinto y que está exactamente en la otra punta del mundo, tiene algunos ecos de situaciones y eventos que pasaron en Uruguay, en esta zona del mundo. Eh, y bueno, de hecho en la literatura de acá también se ve mucho, ¿no? Esa herencia de esos traumas pasados que los países no han terminado de resolver y cómo eso sigue afectando a muchas vidas y cómo los eventos históricos o los eventos que pasan a los libros de historia también repercuten en las personas y en las sociedades a una escala mucho más humana. Y creo que ese está como ese es uno de esos puntos más fuertes, ¿no? Uno de los puntos más fuertes de su literatura es esa cuestión de ir a esas emociones y ir a esos duelos que las personas atraviesan y que vienen de ahí. Creo que es eso y creo que también es muy hábil y muy buena en reflejar la fragilidad, eh, el dolor y bueno, las cuestiones que nos hacen también humanos de alguna forma, ¿no? Que tienen que ver quizás con nuestros aspectos menos agradables. Por otro lado, y quizás de una forma también bastante contundente, muy crítica con su propio país, con las normas de la sociedad coreana, eh, y como bueno, ciertas herencias también que vienen de otros momentos. Creo que eso incluso la emparenta con otras autoras, en particular mujeres de su generación o de edades muy cercanas, no solo de Corea, sino también de otros países de Asia, como bueno, Japón también, ¿no? Como, de alguna forma, voces de mujeres que cuestionan un poco la rigidez o las normas de sociedades que, bueno, que son muy estructuradas, eh, muy rígidas, muy tradicionales, que al mismo tiempo eso coexiste con la contradicción de la modernidad y el avance tecnológico. Eh, y bueno, también apuntan un poco contra eso. Ahí creo que eso se nota sobre todo en la vegetariana, que es un poco quizás la que hace más patente ese reclamo, pero bueno, creo que también en sus otros libros eso está de alguna forma. Y bueno, también como juega con el lenguaje y el arte como forma de canalizar estos traumas, estos dolores y llevarlos a hacerlos patentes, ¿no? También como el hacerlos más corpóreos. Eso bueno, se nota también en sus obras, como esa cosa del arte sobrevuela siempre como forma de llevar esos traumas a algo más. Me parece que eso también es otro de sus puntos más. Me parece que el aporte este, ¿no? Da un cierto punto de vista, ¿no? Bien interesante y, y bueno, sí, es el espacio del dolor, el del trauma, es lo humano, es la condición humana lo que está en juego todas las veces, es la maldad que nos constituye, que también nos hace humanos, es lo que podemos reparar a través de un relato, es lo que se puede elaborar a través de encontrar ese tejido de palabras para decir lo indecible, porque en actos humanos hay que narrar algo terrible, o en Imposible decir adiós también hay momentos tremendos que no voy a narrar, pero está la amistad, está la cercanía, un accidente, un hecho que parece nimio, pero que después es otra cosa. Pero en esto de un comienzo de novela, ¿no? La belleza del lenguaje, yo les invito, y capaz que no sé si estamos en tiempo de ir como redondeando o cerrando, les invito a leerla, a dejarse llevar por un lenguaje que es profundamente poético, que tiene muchas capas y que no va a ser fácil porque está ocultando aspectos de lo humano que no nos son cómodos y que nos van a desgarrar, pero la belleza va a estar. Caía una nieve rala.
La llanura en la que me encontraba lindaba con una colina, sobre cuya ladera había plantados miles de troncos negros. Gruesos como durmientes de ferrocarril, todos tenían alturas distintas como personas de diferentes edades. Sin embargo, no eran rectos como durmientes, sino ligeramente ladeados y curvos, como miles de hombres, mujeres y niños escuálidos andando cabizbajos bajo la nieve. ¿Será un cementerio? ¿Esos maderos son lápidas?, me preguntaba. Yo iba y venía entre los troncos negros, sobre cuyas superficies cortadas se acumulaba la nieve como cristales de sal, al igual que entre los túmulos que se alzaban detrás. De pronto me detenía al sentir el agua debajo de mis zapatillas. ¡Qué extraño!, pensaba. Un rato después el agua me llegaba al empeine. Me daba la vuelta y no podía creer lo que veía. La línea que se divisaba al final de la llanura no era el horizonte como había supuesto, sino el mar. Era la pleamar y la marea estaba subiendo. ¿Por qué los habrán enterrado en un lugar como este?, me preguntaba en voz alta. El mar crecía a ojos vistas. ¿Así era como subía y bajaba la marea todos los días? ¿Y si se había llevado los huesos de más abajo, dejando los túmulos vacíos? No había tiempo. Las tumbas anegadas ya no tenían remedio, pero había que trasladar cuanto antes los restos enterrados más arriba. Tenía que ser ahora mismo, antes de que siguiera subiendo el mar. Pero ¿cómo? Yo estaba sola y no tenía siquiera una pala. Eran tantas tumbas. Sin saber qué hacer, corría entre los troncos negros, abriéndome paso a través del agua que me llegaba a las rodillas. Todavía no había amanecido cuando me desperté. Al esfumarse la nieve que caía sobre las llanuras, los troncos negros y la marea ascendente, fijé la vista en la ventana de la habitación a oscuras y cerré los ojos. Pensé que había vuelto a soñar con aquella ciudad y permanecí acostada con mi mano fría sobre los palos. Menudo sueño con el que empiezo, ¿no? Hay Sí, alguien que dijo algo en el chat, ¿cierto? sí, te la leo. Quisiera saber si alguien ha considerado que el Premio Nobel de Han Kang responde también a una decisión estratégica política por la situación actual del mundo, la apertura al mundo occidental, la mujer como nueva protagonista y la mayor oportunidad de denunciar los actos violentos, la tiranía, etc. Sí, posiblemente, ¿no? Mm. Em, Siempre detrás de de esas grandes premiaciones hay unas grandes decisiones, ¿no? Este, Murakami sigue esperando el premio Nobel, ¿no? También es el lugar de las mujeres, ¿no? Sí, puede haber mucha cosa que podemos inferir, sí. Marita, y algo De todas interesante, maneras, perdóname, algo interesante que dijo tu colega, cuando decía algo así como que las mujeres, ¿sí? En particular hoy están jugando un rol muy interesante porque son las que pueden encarnar una crítica al orden, no sé cómo decirlo, social o político como ha sido constituido, porque son las que han sido afectadas de alguna manera por ese orden. ¿M? Ese orden para ponerle la palabrita patriarcal, ¿no? Y tal vez en ellas exacto, hoy está la voz y la palabra que puede hacer como la denuncia de todas esas fisuras de ese orden, ¿no? ¿Mm? sí, sí. Ahora, creo que ante todo eso también es importante sostener las diferencias culturales como tales, ni hacer una apropiación cultural, ni, ni con el esquema de cada quien ingresar al otro entramado, pero sí situarnos en las grandes transformaciones que hacen a la agenda de derechos y al lugar de las mujeres en particular, a lo que las mujeres
venimos reivindicando, defendiendo, instalando. Podríamos entonces pensar que en algunos espacios ha sido menos complejo que se levanten nuestras voces, o en todo caso hay matices y siempre ha sido de relegamiento. Cuando María Kodama se casó con Borges, yo creo que nadie le perdonó a María Kodama que se casara con Borges. Le tiraron con todo, qué sé yo, depende quién. Cuando Patti Smith se equivoca en la ceremonia del premio Nobel, se olvida de la letra, va en representación de Bob Dylan, ese año que el premio Nobel fue para Bob Dylan, y está cantando y ¡pum! Es una maravilla, se olvida la letra y tiene que volver a empezar. Patti Smith, y vuelve a empezar. Para mí eso habría que verlo a menudo para decir, pero claro, somos con las fallas, no importa quién. Este, Y otra cosa, Susana, que parece linda, ya que mencionas la ceremonia de los Nobel, es el encuentro de Han Kang con la niña de 8 años. Dice, me encontré con mi yo de 8 años, en un poemita de 4 líneas, que es ¿Dónde está el amor? ¿Mm? Que es una narración muy linda en ese discurso del premio Nobel, ¿no? ¿Mm? sí, ¿lo tenés a mano vos ahora No, 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 no me acuerdo, porque Espera, espera que yo lo estoy buscando? la escena me sorprende, como ella diciendo, me encontré con mi yo de 8 años, así, la frase, y abre con dos Bueno, puntos, ¿dónde está el amor? Sí, es como su primer poema, no sé si ese sería su primer poema. ¿Mm? Pero, sí, pero a propósito de esta búsqueda de la palabra, de esta búsqueda del lenguaje, me parece que ahí pasa algo interesante, ¿no? Esa búsqueda de sus palabras, ¿sí? Que de alguna manera la predestinaban, ¿no? En la construcción de su sí. literatura. La búsqueda de la palabra y Han Kang, ahora que lo decís, lo busqué, pero no lo tengo a mano. Escribía en unos cuadernitos, ella se reencuentra, ¿no? Y rescata eso y después rescata su propia historia y defiende su lugar como tal, sí. Se va a los vulnerables, especialmente, se va al daño, se va al sufrimiento, al trauma, y esto que a veces, que no debemos olvidar, ¿no? Como analistas, el cuerpo juega papel, no podemos olvidar del cuerpo. Pero Y Margarita, ahí está presente en su obra de todas las maneras habidas y por haber, ¿no? bueno, pues te quiero No agradecer sé tu si hay presencia, te quiero agradecer tu algo presencia más. en el espacio, ¿no? Estamos sobre la hora, vamos cerrando, o sea, cerramos, ¿sí? Gracias por tu presencia y por introducirnos a este universo de Han Kang, ¿sí? Con toda la falta, ¿no? Porque fue así un brochazo con toda la intención de charlar un poquito. Agradezco mucho la participación de quienes le pusieron voz, pero agradezco todo ese silencio activo, respetuoso, con o sin cara. No vale estar ahí atrás y yo no les veo. Pero agradezco profundamente el tiempo y ojalá esto abra, como hacemos los analistas, ¿no? Que nos dé posibilidad de apertura y de espacios de reflexión, ¿no? Es un poco la idea. ¿Está? Gracias. Ya, Margarita, La bueno, siguiente con un vino, por favor. y- Lo hacemos en Montevideo. Bueno, lo hacemos. Le decimos a la gente de la APU, organizamos una gran tertulia. Bien que podríamos. Por eso es para avisar que dentro de 8 días estamos con la presentación de una obra de teatro llamada El despertar de la primavera de Frank Wedekind, que fue una obra que inspiró mucho a Lacan para hacer trabajos sobre adolescencia, una gran reflexión sobre la adolescencia. Entonces vendrá una colega de la Asociación Psicoanalítica Argentina, Agustina Fernández, a hablar sobre ese tema, sobre el despertar y sobre un poco la concepción lacaniana de advenimiento a la adolescencia. Así que nos veremos el próximo martes. ¿Mm?
Muchas gracias a todos por estar. Es un día Bueno, especial para gracias. nosotros. Muchas gracias, Que estén bien Margarita. todos. Muchas gracias. Un gracias. gran Gracias a abrazo ustedes. para todos. Gracias. Gracias.